Imagina tomar el control de un equipo de la NFL en decadencia con 3 temporadas perdedoras al hilo y aparentemente sin un futuro. Y en solamente 5 años darles 2 campeonatos de Super Bowl, un roster lleno de futuros salones de la fama y además estar armado para años y años más de éxitos. Y ahora imagina echarlo todo a perder por orgullo y ego. Esta es la historia del pleito entre Jerry Jones y Jimmy Johnson. Amigos de Primero Cowboys, hago este video porque el sábado cuando Cowboys juegue en contra de los Leones de Detroit van a por fin meter a Jimmy Johnson al famoso Ring of Honor de los Cowboys. Y yo sé que muchos aficionados conocen esta historia al derecho y al revés, pero también hay generaciones de aficionados de los Cowboys que saben que algo pasó entre Jerry y Jimmy, pero igual y no saben un poquito los detalles de la historia, y espero que con este video quede bastante claro más o menos lo que pasó, lo mejor que se pueda, porque el mismo Jimmy Johnson dice que ni él mismo entiende su relación con Jerry y creo que es bastante entendible. Habiendo dicho esto, conozcamos a nuestros personajes. Primero que nada, Jerry Jones, quien jugó fútbol americano en la Universidad de Arkansas y después de tener una carrera extremadamente exitosa como petrolero, se quería meter al club más exclusivo de los Estados Unidos y ser un dueño de un equipo de la NFL. Específicamente, Jerry Jones quería a los Dallas Cowboys y aprovechó una crisis económica al final de los 80s para comprarlos por un descuento. Y en cuanto llegó, le dio una sacudida al mundo de la NFL, despidiendo a Tom Landry. No nada más eso, sino que todo fue de una forma tan apresurada que ya había fotografías de Jerry con Jimmy Johnson antes de que le dieran la noticia. Ahora, un paréntesis, mucha gente sigue criticando muchísimo a Jerry Jones por haber despedido a Tom Landry, pero la realidad es que ya tocaba. Cowboys no había ganado un partido de playoffs desde 1982, estaban perdiendo y perdiendo y no se le veía un futuro a un equipo cuyas estrategias de reclutamiento ya estaban un poquito anticuadas y replicadas a lo largo de toda la NFL. De hecho, según encuestas de los 2 periódicos de Dallas, la mayoría de los aficionados lo quería fuera y de hecho el dueño actual del equipo también quería a Tom Landry fuera, pero el general manager Tex Schramm no se dejaba. Ahora, Johnson no era nada más un tipo que era amigo de Jerry Jones. De hecho, había tenido una carrera bastante exitosa con los Huracanes de Miami en el fútbol americano colegial. Iba 52-9 con ellos, los había llevado a 2 temporadas invictas e incluso había ganado un campeonato nacional en contra de Barry Switzer. Sí, ese Barry Switzer. Además, Jimmy Johnson tenía cierto estilo bastante especial sobre ese equipo de Miami. No era un equipo disciplinado necesariamente, de hecho eran conocidos como los chicos malos del fútbol. Y eso era porque Jimmy Johnson les permitía ser exagerados con sus celebraciones, ser peleoneros hasta cierto punto, la verdad. Y si lo piensas de esa manera, era un cambio bastante radical por encima de Tom Landry. En fin, este video no se trata de los Cowboys de los 90s. Ya saben muchos lo que ellos lograron. Fueron 2 temporadas perdedoras al inicio, incluyendo en 1989, cuando nada más ganaron un partido, y fue la vuelta radical a partir de ahí. Llegar a los playoffs en 1991 con una ofensiva top 10 en la NFL. Y después de eso, 2 temporadas consecutivas de ganar el Super Bowl. Después de eso, la única pregunta que había en este equipo de los Dallas Cowboys era ¿cuánto va a durar esta dinastía? ¿Cuántos más Super Bowls podemos ganar? Pero en vez de agregar más anillos y más Lombardis a la vitrina, todo se derrumbó. Fue aquí cuando repentinamente Jimmy Johnson y Jerry Jones se divorciaron. Y es muy difícil entender cómo pudo pasar algo por el estilo, y creo que para entenderlo tenemos que remontarnos a el acuerdo. Cuando Jerry Jones convenció a Jimmy Johnson de abandonar a la Universidad de Miami para llegar a entrenar a los Cowboys, lo hizo planteándole un acuerdo muy específico, que en las palabras de Jimmy Johnson, Jerry Jones se lo planteó de la siguiente manera: Jimmy, tú te vas a encargar de todo lo que tenga que ver con fútbol americano y yo me voy a encargar de todo lo que tenga que ver con lo financiero. Y juntos
haremos historia deportiva. Es importante entender esta parte porque esto es de donde se desprende todo el pleito futuro. Este era el acuerdo. Y cuando analizamos todos los problemas que tuvieron ellos dos, fue básicamente por quebrantarlo. Al punto del cual, cuando por fin llegó el divorcio, sí fue una sorpresa para muchos aficionados, pero aquellos que estaban reportando acerca del equipo, para los jugadores, para los coaches, directivos, quizás se vio venir por todos los roces que estos dos tuvieron y que además ninguno de los dos podía esperar ponerse enfrente de una cámara y enfrente de un micrófono para hablar al respecto. Simple y sencillamente, a pesar de lo que habían acordado en un inicio de esta relación, Jerry Jones empezó a querer involucrarse más y más y más, y a Jimmy Johnson esto no nada más no le pareció, lo detestó con todo su ser. Le hervía la sangre a Jimmy Johnson. Pero ¿qué les parece si lo ponemos en cuestión de ejemplos? Jimmy fue tan al extremo en un punto que antes del campeonato de conferencia en contra de los 49ers, le dijo a la prensa que le intrigaría la posibilidad de entrenar a los Jaguares de Jacksonville, que iban a ser el equipo de expansión de la NFL. ¿Se imaginan eso? Hoy en día, en esta liga, que un coach después de ganar el Super Bowl con un equipo con quarterback franquicia, receptor franquicia, corredor franquicia, saliera y dijera algo así, que le interesaría entrenar a otro equipo y coquetear públicamente con otra franquicia, sería un caos. En 1992, Jimmy Johnson se avienta un trade por Charles Haley de los San Francisco 49ers, pero Jerry Jones va con la prensa y les dice que fue él el del plan. Y a todo esto, Jimmy Johnson responde con un insulto diciendo que Jerry Jones no reconocería a Charles Haley de Alex Haley, quien fue un escritor muy importante en la historia de los Estados Unidos. Un año antes, Jimmy Johnson consiguió a Tony Casillas, una pieza importante para la línea defensiva de los Cowboys de los 90s, pero ¿quién es el que hace la rueda de prensa 10 minutos después de que se anuncia? Jerry Jones, y él colgándose la medalla. Y a Jimmy Johnson esto tampoco le gustó. Según las palabras del mismo Jimmy, como se lo explicaba Jerry, era de la siguiente manera: Jimmy, puedo ganar $10 millones y a nadie le importa, pero si hacemos un trade por un guardia, banca o algo por el estilo, a la gente le encanta y quiero ser parte de eso. De hecho, es el trade de Tony Casillas el que Johnson en su libro y en entrevistas ha dicho varias veces que es donde empezó a salir mal todo. Creo que es muy entendible el por qué, porque este es como que el primer indicio de Jerry diciéndole a su coach que quiere, en pocas palabras, quebrantar el acuerdo inicial que tenían. Y para mí, toda esta parte es clave. Creo que Jerry Jones merece muchas de las críticas que ha recibido, evidentemente, ¿no? Fue él el que empezó a querer cambiar un poquito cómo funcionaban las cosas y meterse en otro carril. Pero justificable o no, Jimmy Johnson estuvo respondiendo mucho con ego. Por lo menos tiene una parte significativa de la culpa en todo este pleito. Porque sí entiendo que igual y a Johnson no le parecía que Jerry se colgara medallas que igual y no le correspondían, pero todo eso, ¿cómo puede llevar a que te quieras ir del equipo? ¿Cómo quieres echar a perder un proyecto tan exitoso como eran los Cowboys de los 90s por no compartir crédito? Y no digo que Jerry estuviera bien, porque no lo estaba, pero también no podemos decir que fue el único culpable en esta relación. Jimmy Johnson también quiso deshacer todo este proyecto, pero hay más detalles. Durante todo este tiempo, Jimmy Johnson también empezó a meter varios golpes en la prensa. Dijo, por ejemplo, que hablaba una vez a la semana con Jerry Jones, sabiendo muy bien que lo que Jerry quería era que actuaran como si fuera dueño del equipo. Una vez bromeó en televisión que le habían dado $60,000 a los Cowboys para festejar el Super Bowl y que Jerry se había embolsado 20,000 de esos 60,000, y llegó a tal punto en el cual incluso desmintió toda la narrativa de que habían sido amigos en Arkansas, e incluso le dijo a la prensa que nada más eran roomies cuando estaban en fútbol americano colegial porque era por orden alfabético. Es por todo este tipo de cosas que de hecho Larry Lacewill, quien era el director de scouting en ese tiempo de los Dallas Cowboys, dijo a NFL Films en alguna ocasión que para él Jimmy Johnson siempre tuvo un plan de irse, y dijo que Jimmy siempre supo exactamente lo que estaba haciendo. Y bueno, Jerry Jones vaya que le dio la oportunidad perfecta para largarse.
Según cuenta la historia, una semana antes de que se anunciara la despedida de Jimmy Johnson de los Dallas Cowboys, hubo una junta de dueños de la NFL. Y en esta junta, Jerry Jones se acerca a una mesa en la que está Jimmy Johnson con otros coaches de Cowboys. El problema es que había también coaches que el mismo Jerry Jones había despedido de Dallas. Y se acerca a la mesa y les propone un brindis por los éxitos de los Cowboys. Y Jimmy Johnson como que medio lo pela, pero ni siquiera lo invita a que se siente ni nada por el estilo. Y Jerry se va muy ofendido, incluso como diríamos en México, mentándoles la madre. Y es aquí cuando Jerry, enojado, da una de las frases más icónicas de este pleito, que es: hay 500 coaches que podrían comandar este equipo a un Super Bowl. Y ahí es donde acaba esta historia. Jimmy y Jerry pelean por unos cuantos días más. Jerry le dice a la prensa que hablaron y que todo va bien. Jimmy dice: no es cierto, le colgué y nada se ha resuelto. Los jugadores en pánico les están preguntando cosas. Emmitt Smith dice: no me importa, despidan a Jimmy y despídanme a mí. Troy Aikman le dice a la prensa que ojalá no hubiera firmado su extensión con los Cowboys, que de haber sabido no lo hubiera hecho. Hasta que un día, 30 de marzo de 1994, se sientan en una rueda de prensa Jerry Jones, Jimmy Johnson y anuncian que han llegado a la decisión conjunta de que Jimmy ya no va a ser el coach de los Dallas Cowboys. Y Jimmy dice: hemos pasado por una pequeña transición, a lo cual todos los reporteros se atacan de la risa. Jimmy dice algo que sostiene hasta la fecha en varias entrevistas. Dice que Jerry no debería de ser culpado por haberlo despedido o algo por el estilo, porque dice: yo me fui, yo decidí irme. Además de que agrega de que estaba muy cansado de ser el tipo malo en Dallas, de regañar a los jugadores como lo hacía y demás. En fin, este es como que el fin de esta relación entre Jerry y Jimmy. Y ya saben el resto. Contrata Jerry Jones a Barry Switzer. Barry Switzer le dice a Jerry: ¿dónde está Jimmy? Y no puedo creer que hayan echado a perder esto. Switzer incluso como que mostrando cierta resistencia a lo que estaba pasando, pero al final de cuentas toma el trabajo. Jimmy ya no estaba y sí, gana otro Super Bowl, pero con el equipo que era el equipo que había construido Johnson. Se acaba ese vuelito y desde entonces Cowboys sigue esperando otra aparición en una final de conferencia de la Nacional. Y cada año que ha pasado desde entonces, en el cual Jimmy Johnson no está en el Ring of Honor, el lugar en el estadio en el cual Cowboys honra a todas sus leyendas, ha sido un insulto y un escupitajo al legado de los Dallas Cowboys. Aunque vaya a pasar con décadas de retraso, lo que vamos a vivir el sábado va a ser una curita muy necesaria en la historia de los Dallas Cowboys y esperemos que también rompa lo que muchos llaman una maldición. La verdadera tragedia de esta historia, en mi opinión, está en lo que dicen Michael Irvin y Troy Aikman, y lo han dicho varias veces. Michael Irvin dice que habla con Troy y le comenta: hubiéramos tenido mínimo 5 anillos. Troy Aikman creo que ha llegado a decir que tendrían 8, que hubieran hecho más que los Patriotas de Tom Brady hicieron. Nunca sabremos si es verdad, y este pleito épico nos quitó esa posibilidad a los aficionados de los Dallas Cowboys. Jimmy Johnson y Jerry Jones realmente tuvieron una de las relaciones más complicadas en toda la historia de la NFL, y ojalá lo que pase el sábado sea un pequeño bálsamo para eso. Amigos, si les gustó el video, denle like y como siempre suscríbanse a Primero Cowboys. Tenemos un programa en vivo hablando de los Vaqueros de Dallas todos los viernes y al final de cada uno de los partidos de los Cowboys, así como en el medio tiempo. Muchísimas gracias y como siempre, Go Cowboys.